El sonido de la cinta al girar era hipnótico. Un siseo constante, como el de una serpiente que se arrastra por hojas secas. En aquella biblioteca inmensa y silenciosa, con olor a papel viejo y a cera de suelo, ese era el único ruido que rompía la quietud de la noche. Fuera, ni el viento se atrevía a soplar. La finca de los Balbuena estaba aislada del mundo, perdida entre colinas y niebla perpetua. El trabajo era sencillo, me habían dicho, y la paga era generosa, demasiado generosa. Damián Balbuena, un anciano millonario y recluido, quería que transcribiera sus memorias grabadas en viejas cintas de magnetofón. Cientos de ellas, pero había reglas, reglas extrañas, inquebrantables. La primera, solo podía trabajar de noche, desde las 22 de la noche hasta las 6 de la mañana. La segunda, jamás debía encontrarme con el señor Balbuena. Todas las instrucciones me las daba su ama de llaves, una mujer severa y pálida llamada Adela, que se movía por la casa sin hacer ruido, como una sombra. Y la tercera, la más extraña de todas, debía transcribir únicamente la cara A de cada cinta. Bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, debía darle la vuelta y escuchar la cara B. Esa primera noche, con los auriculares puestos y el calor de la lámpara de lectura sobre mis manos, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mansión. La voz de Damián Balbuena salió de los altavoces, quebrada por la edad y el magnetismo de la cinta. Hablaba de su infancia, de negocios, de viajes, cosas mundanas, casi aburridas, pero había algo en el tono, una tensión subyacente, un miedo antiguo que se colaba entre las palabras. Y aquí os pregunto, ¿y tú qué habrías hecho? Cuando la necesidad te empuja a aceptar un trabajo que te pide, expresamente, que ignores la mitad de la historia. ¿Habrías podido resistir la tentación de saber qué se oculta en ese silencio impuesto? Las primeras semanas fueron una rutina extraña. Llegaba a la finca al anochecer. Adela me abría la puerta sin mediar palabra, me señalaba la bandeja con una cena fría y una jarra de agua, y me dejaba solo en la biblioteca hasta el amanecer. La sala era majestuosa y opresiva a partes iguales. Estanterías de roble oscuro que llegaban hasta el techo, repletas de libros que nadie había tocado en décadas. El único objeto moderno era aquel magnetofón de carrete abierto, una bestia de metal y cables que parecía un altar en el centro de la mesa. Yo transcribía, noche tras noche, me sumergía en la vida de Damián Balbuena. Sus éxitos empresariales, sus matrimonios fallidos, sus reflexiones filosóficas. Era un monólogo interminable, el de un hombre que hablaba para no escuchar el silencio. A veces, su voz se rompía, hacía pausas largas, y yo escuchaba su respiración fatigada, el roce de la tela de su ropa contra el micrófono. Sentía que estaba allí conmigo, al otro lado del tiempo, sentado en la misma oscuridad. Poco a poco, las historias empezaron a cambiar. Se volvieron más oscuras, más fragmentadas. Dejó de hablar de negocios y empezó a hablar de ella. Nunca decía su nombre, se refería a ella como la luz que se apagó, o la melodía inacabada. Su voz, al mencionarla, se llenaba de una mezcla de amor y un terror profundo, casi infantil. Hablaba de cómo llenaba las habitaciones de risas, de cómo su presencia era como el sol de la mañana. Pero luego, el relato se volvía confuso. Mencionaba discusiones, silencios, una puerta que se cerró para siempre. Hay ausencias que pesan más que cualquier presencia, dijo en una de las cintas. Hay vacíos que gritan. La curiosidad por la cara B de aquellas cintas se convirtió en una obsesión. ¿Qué había allí? ¿Más recuerdos? ¿Confesiones que no se atrevía a dejar en la cara principal? ¿O era simplemente ruido blanco? Adela, con su mirada vacía, parecía saber lo que yo pensaba. A veces, cuando venía a recoger la bandeja, sus ojos se detenían un segundo en el magnetofón, y luego en mí. Era una advertencia silenciosa, una amenaza. Una noche, la grabación de la cara A fue particularmente perturbadora.
Damián no hablaba, solo lloraba, un llanto ahogado, ronco, el de un hombre completamente roto. Duró casi 45 minutos. Yo me quedé allí, paralizado, transcribiendo en mi cuaderno, sollozos continuos. Me sentía un intruso, un profanador de un dolor que no me correspondía. Cuando la cinta se detuvo con un chasquido seco, el silencio de la biblioteca me pareció ensordecedor. No pude más. Con manos temblorosas, detuve la máquina. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Miré hacia la puerta, esperando ver la silueta de Adela en cualquier momento. Nada, solo la oscuridad y el reflejo de mi propio rostro asustado en el cristal de una vitrina. Con un movimiento lento, casi ceremonial, levanté la tapa de plástico del magnetofón. Saqué el carrete, lo sentí frío y pesado en mi mano. Y lo giré. Coloqué la cara B, cerré la tapa y pulsé el botón de reproducción. Al principio, no se oyó nada. Solo el siseo familiar de la cinta vacía. Pensé que era una broma macabra, que Damián había dejado la otra cara en blanco para torturar a quien osara desobedecer. Pero agudicé el oído, subí el volumen de los auriculares hasta que me dolieron los tímpanos. Y entonces, lo escuché. No era silencio, era el sonido de una habitación vacía. Se oía el crujido lejano de la madera de una casa que se asienta. El zumbido casi imperceptible de la corriente eléctrica en las paredes. El eco distante de una gota de agua cayendo en un lavabo. Y lo más aterrador de todo, era que reconocí esos sonidos. Eran los sonidos de la biblioteca. De la misma habitación en la que yo estaba sentado. Era una grabación ambiental del silencio de aquella sala. Me quité los auriculares de golpe. El sudor me corría por la frente. ¿Cómo era posible? ¿Era una cinta reciente? No, tenía el mismo desgaste, el mismo olor a polvo que las demás. Escuché de nuevo, con el corazón encogido. El siseo, el crujido, y entonces, algo más. Un sonido nuevo. Un susurro. Era increíblemente bajo, casi perdido en el ruido de fondo. Una voz de mujer. No decía palabras claras, era más bien un murmullo, una cadencia suave y triste. Como si alguien estuviera cantando una nana en la habitación de al lado. Acerqué el oído al auricular, conteniendo la respiración. El susurro se hizo un poco más claro, y luego escuché otro sonido. Un chasquido, el sonido inconfundible de una aguja de tejer golpeando contra otra. De repente, un crujido sonó detrás de mí, en la habitación real. Salté de la silla, tirando los auriculares al suelo. Me di la vuelta, no había nadie. La biblioteca estaba tan vacía y silenciosa como siempre. Pero yo sabía lo que había oído. Un suelo de madera que se queja bajo el peso de alguien. El mismo crujido que a veces se oía en la cinta. Volví al magnetofón, con el pulso desbocado, y rebobiné unos segundos. Le di al play. Allí estaba, el susurro, las agujas de tejer, y el crujido de la madera. Exactamente el mismo. No era una grabación del silencio. Era una grabación de una presencia en el silencio. A partir de esa noche, el trabajo se convirtió en una tortura psicológica. No me atreví a volver a escuchar la cara B, pero ya no era necesario. Ahora oía cosas en la cara a que antes me habían pasado desapercibidas. Detrás de la voz de Damián, en las pausas, en los momentos en que tomaba aire, a veces creía escuchar el eco de aquel susurro. Un levísimo murmullo femenino que se colaba entre sus palabras. Y empecé a sentirme observado. Cada vez que me levantaba para estirar las piernas, sentía una mirada clavada en mi nuca desde los rincones oscuros de la biblioteca. Empecé a unir las piezas. Damián no estaba grabando sus memorias. Estaba en una batalla, una lucha contra el recuerdo de ella. La cara A era su versión, su monólogo, su intento desesperado de imponer su voz sobre la de ella. De reescribir la historia. ¿Y la cara B? La cara B era ella. O lo que quedaba de ella. Su ausencia grabada, su silencio lleno de susurros, el eco de su existencia en las habitaciones que habían compartido.
Una semana antes de terminar el trabajo, encontré la última cinta. La caja no tenía etiqueta, solo una fecha escrita con tinta temblorosa. La coloqué en el magnetofón. La voz de Damián era apenas oído. Estaba claramente enfermo, cerca del final. Lo intenté, dijo, con la voz rota. Juro que lo intenté. Intenté borrarte. Grabé encima de tus risas, de tus canciones. Llené cada cinta con mi voz, con mis recuerdos, para que solo quedara yo. Para que tu lado de la historia desapareciera para siempre. Creí que si solo existía mi versión, la tuya se desvanecería. Que tu eco se apagaría. Hizo una pausa larga, y en ese silencio, por primera vez, el susurro de la mujer se oyó claro y nítido en la cara. No decía palabras, era un sonido de pura tristeza. Pero no funciona, continuó Damián, y su voz era la de un hombre derrotado. Cuanto más hablo, más fuerte te oigo en el silencio que dejo detrás. Estás en la otra cara de la cinta. Siempre estás ahí, esperando. No me estoy grabando a mí mismo. Te estoy grabando a ti. Grabando tu silencio. Y ahora ya no sé qué voz es la mía y cuál es tu eco. La cinta terminó. Me quedé sentado, mirando la máquina girar en vacío. El trabajo no era una transcripción. Era un exorcismo fallido. Yo era el último sacerdote de un rito inútil, dando fe de la victoria de un fantasma magnético sobre el hombre que intentó borrarla. Esa fue mi última noche. Recogí mis cosas. Dejé las transcripciones apiladas sobre la mesa. Cuando salí de la biblioteca, Adela estaba esperándome en el pasillo. No me sorprendió. Por primera vez, en su rostro pálido vi una emoción. Parecía lástima. El señor Balbuena falleció esta tarde, dijo con voz neutra. Su cheque está en este sobre. Ya no tiene que volver. Cogí el sobre. No pregunté nada. No quería saber quién era ella. No quería saber qué había pasado. Solo quería salir de aquella casa, de aquel silencio cargado de ecos. Mientras caminaba por el largo sendero de grava hacia la verja, me di la vuelta para mirar la mansión una última vez. En una de las ventanas del piso de arriba, en la que supuse que era la biblioteca, vi una luz parpadeante. La pequeña luz roja del magnetofón. Alguien lo había puesto a grabar. Nunca cobré aquel cheque, lo rompí en 1000 pedazos. No quería tener nada que me recordara a esa casa, a esa voz, a ese silencio. Pero es inútil. A veces, en mitad de la noche, cuando todo está en calma y el único sonido es el de mi propia respiración, me parece oírlo. Un siseo lejano, un susurro de mujer que se pierde en el aire. Y me pregunto si Damián consiguió borrarla, o si, por el contrario, fue ella quien lo borró a él, dejando solo su silencio grabado para la eternidad en la cara B de una vieja cinta. Desde aquel día, nunca volví a confiar del todo en el silencio. Porque aprendí que el silencio no siempre es la ausencia de sonido. A veces, es una presencia que aguarda pacientemente a ser escuchada.